momento agradecer a la coalición Nicaragua Lucha por la invitación y creo que será mucho más una complementación respecto de los aspectos de medidas cautelares y provisionales y todas las demandas de protección internacional que se han presentado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Quizás empezar un poco hablando de la magnitud de solicitudes que se han recibido en el marco del Sistema Interamericano. En el 2018 fue un marco ya incluso elevado el número exponencialmente de número de solicitudes de medidas cautelares recibidas en la Comisión Interamericana. Solo en el 18 fueron 383 medidas cautelares solicitadas para proteger a las personas en Nicaragua por distintos medios, ya sea en el marco de la visita que realizó la comisión, con el equipo del MECEN en cuanto tuvo la oportunidad de estar en terreno, también a través de los canales oficiales de la Comisión Interamericana, lo que ha exigido toda esta labor y esta capacidad de respuesta de la Comisión a través de los mecanismos que la Comisión preparó para ello, ¿no? Su sala de coordinación y respuesta oportuna, el mecanismo especial de seguimiento para Nicaragua, y con ello dar una respuesta a este volumen tan sustancial de demandas que se recibieron de protección internacional. Y este volumen de solicitudes fue variando de acuerdo a estos distintos momentos de la represión estatal en Nicaragua. Entonces, hubo un repunte en el 2018, en el 19 se baja un poco el número, pero cuando vuelve a recrudecer, se vuelven también a subir las demandas de protección internacional. Para dar un escenario, ¿no? Numérico de esta magnitud, desde el 18 se recibieron, desde la crisis, ¿no? del abril del 18 se recibieron 550 solicitudes de medidas cautelares, de las cuales 162 han sido otorgadas a la fecha. Muchas veces no contábamos con información completa, las personas no respondían, pero no creo que haya una magnitud de otorgamiento tan significativa en la región respecto de ningún otro país, como se ha observado en la situación de Nicaragua. Y en ese sentido, no solo el análisis de las solicitudes que se presentaron fue priorizado por la Comisión para observar el cumplimiento de los requisitos del artículo 25, sino que también la Comisión buscó fortalecer su capacidad de supervisión de las medidas cautelares vigentes, ya sea con el equipo en terreno, ya sea invitando a reuniones de trabajo entre las partes, pero ya en el 18 Nicaragua deja de atender a estas invitaciones para reuniones de trabajo. La Comisión empieza con una estrategia más pública, convocando audiencias públicas específicas para supervisar medidas cautelares. Así lo ha hecho respecto de periodistas, ¿no? Profesionales y comunicadores sociales que estaban protegidos por medidas cautelares. Lo hizo respecto de 3 cautelares en el 182 período de sesiones de la Radio Darío, del Confidencial, de la Costañísima, y lo hizo también respecto de 10 medidas cautelares sobre personas que estaban privadas de la libertad en el 184 período de sesiones. Dado el incumplimiento latente de las medidas cautelares, la Comisión ha orientado el equipo técnico también a preparar una estrategia en aquellas situaciones que llegaban al grado de extrema gravedad y que la Comisión contaba con la información en el marco del expediente, las personas seguían en Nicaragua, de que estas situaciones pudieran ser elevadas al conocimiento de la Corte Interamericana para que la Corte pudiera valorar medidas provisionales. En ese sentido, la Comisión ha empezado en el 19 esta estrategia de elevación de estas situaciones de extrema gravedad. En especial, ha presentado situaciones respecto de personas que estaban privadas de la libertad, ya sea por las condiciones de detención que tenían que enfrentar para la protección de su vida, su integridad, la salud, e incluso advirtiendo situaciones de violación que pudieran alcanzar el umbral de tortura. Estas fueron situaciones que empezaron a ser elevadas al conocimiento de la Corte en el 19. En su momento, una primera solicitud fue presentada en agosto del 2019 respecto de 17 personas que estaban privadas de la libertad. Y aquí, como comentó la comisionada, estamos hablando de líderes estudiantiles y sociales, campesinos, periodistas, defensores de derechos humanos y bien aquellas personas que tuvieron un rol de mayor visibilidad y liderazgo en contra de las medidas impulsadas
por el gobierno en el contexto de las protestas. La Corte otorga esta primera medida provisional en el 19, pero luego la levanta justo en el contexto de la amnistía, considerando que estas personas ya no se encontraban más privadas de la libertad. La Comisión también ha puesto del conocimiento de la Corte situaciones de extrema gravedad respecto del asunto de los pobladores de la comunidad del pueblo indígena Miskito de la región Costa Caribe Norte. Aquí la Comisión ha solicitado al menos 4 ampliaciones de esta medida cautelar, de esta medida provisional desde el 2018, ya sea para proteger a las personas defensoras de los indígenas, para ampliar para la protección de algunas comunidades específicas que estaban enfrentando situaciones de amenazas, secuestros, agresiones, ataques armados por parte de terceros llamados colonos, que en efecto están tratando, están en un contexto de disputa por sus territorios. Entonces, se ha ampliado respecto de las personas defensoras, respecto de la comunidad de Santa Clara, de la comunidad de Santa Fe en el año del 2021 y de manera reciente la Comisión también ha pedido la ampliación este año para las comunidades de los Musawas y los Wilú, frente a los graves hechos que han ocurrido de violencia respecto de estas comunidades. Entonces, aquí son 2 grupos importantes que han sido protegidos, pero también la Comisión solicitó en el 19 la protección de los integrantes de CENIT y de CPDH, justo por su rol importante, no solo en la defensa de las personas y su rol como defensores de derechos humanos, pero también porque cumplieron y siguen cumpliendo una actuación muy fundamental ante los propios organismos internacionales de derechos humanos, actuando en la defensa de distintas personas en estos países. Esta también fue una solicitud de medidas provisionales otorgada por la Corte Interamericana en el 19 y que revelaba este contexto muy fuerte de amedrentamiento, de hostigamiento permanente que los defensores de derechos humanos enfrentan en Nicaragua para poder realizar sus labores. En el 2021, ya en el contexto preelectoral, empieza una estrategia de persecución muy fuerte en contra de aquellas personas que tuvieron alguna posibilidad o potencialidad de presentarse como candidatos en el contexto electoral o que estuvieron cumpliendo algún rol importante en esta lucha por la democracia en Nicaragua. En este sentido, la Comisión también orienta la preparación de una solicitud de medidas provisionales para la protección de Juan Chamorro, de Aguirre, Félix Maradiaga, Violeta Granera y sus núcleos familiares. Esto fue hecho en junio del 2021 y otorgado por la Corte Interamericana. Y de manera subsecuente, la Comisión solicitó 4 ampliaciones respecto de los opositores políticos en Nicaragua, 3 de ellas en el propio 2021, una de ellas en el mayo de 2022, y se me permite, comisionada, he consultado con la secretaria que autorizó adelantar la información de que ayer se elevó otra solicitud de medidas provisionales a la Corte para la protección del Monseñor Álvarez. Así que recién llega a la Corte, también estamos muy atentos al análisis que la Corte va a producir respecto de esta solicitud que fue presentada por la Comisión Interamericana. Y en el año pasado, la Comisión nos instruyó a hacer un esfuerzo significativo de revisar todas las medidas cautelares de las personas que estaban privadas de la libertad y con el apoyo del VCN también conocer de estos contextos las distintas situaciones de violación que estaban enfrentando en distintas cárceles en el país. Yo creo que es la mayor solicitud ya preparada por la Comisión Interamericana que individualizó la situación de 45 personas que estaban privadas de la libertad en 8 cárceles distintas en el país, ya sea en el interior del país, en Managua, y que justo reveló esta situación de extrema gravedad que estaban enfrentando, no solo por el riesgo a sus condiciones, ¿no?, de protección a su vida, integridad y salud, pero también por el distinto asañamiento que sufrían adentro de las cárceles por este rol que jugaron en el contexto de la represión y por haber enfrentado y por haber puesto, ¿no?, su posición de enfrentamento y de descontentamiento con las políticas que se llevaron a cabo desde el gobierno.
Solo para dar também uma dimensão de magnitude, foram 17 solicitudes presentadas à Corte Interamericana. Eu creio que não há precedente em contexto de tempo tão curto, desde o 2018, já seja de otorgamento de medidas provisionais, já seja de ampliação de estas medidas cautelares. Solo este ano, com a que enviamos ayer, foram 4, isso. Pero a comissão ha seguido orientando a que aquele equipo técnico siga trabalhando para revelar estas situações de extrema gravidade que siguen passando no país. E este ano também a Corte ha decidido proteger ao equipo periodístico da Rádio Constaníssima. Esta foi uma das solicitudes apresentadas, assim que estamos falando hoje dia de 5 grandes bloques de medidas provisionais que estão sendo também monitorados por la Corte Interamericana. E aqui quisiera também destacar, não, que frente à ausência de resposta do Estado de Nicarágua, não só à comissão, também à Corte Interamericana, a Corte ha decidido em novembro do ano passado declarar o desacato do Estado de Nicarágua a las decisões adoptadas no marco das medidas provisionais que foram otorgadas e declarar que este evidente desacato é contrário ao princípio internacional que impõe ao Estado o dever de acatar suas obrigações convencionais de boa-fé, assim como um incumprimento do dever de informar a la própria Corte Interamericana. Incluso o presidente da Corte ha tenido a oportunidade de apresentar esta situação ante os órgãos políticos da organização de los Estados Americanos em Conselho Permanente este ano. E, neste sentido, a comissão recuerda que o Estado tem uma posição de garante de la protección de los derechos de estas personas que están protegidas, ya sea a través del mecanismo de medidas cautelares, sea por el mecanismo de medidas provisionales de la Corte, y la Comisión continúa advirtiendo de que no existen medidas de protección que hayan sido implementadas respecto de estas personas que permitan, en efecto, mitigar las situaciones de riesgo que ellas están enfrentando. En este sentido, a comissão vem solicitando à Corte Interamericana, incluso, que reitere ao Estado de Nicarágua seu dever de implementar as medidas provisionais a favor das pessoas protegidas e que siga declarando o desacato a suas decisões e que recuerde a noção de garantia coletiva das decisões do sistema interamericano. O equipo técnico da comissão sigue firme com seu compromisso também de seguir observando cada situação que se apresenta ao conhecimento da Comissão Interamericana, com a prioridade e com a urgência requerida para dar a atenção a estas situações de violações de direitos humanos que estão passando no país e, em especial, a la população nicaragüense. Muitas graças.